Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Una vez más, por la gracia de Dios, nos reunimos a través de este medio de comunicación para meditar en la palabra inerrante de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir el estudio de la bendita palabra del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este nuevo día por darnos la oportunidad de vivir y de estar dispuestos en estos momentos a estudiar tu palabra. Te suplicamos que tu palabra, que es como lámpara a nuestros pies y es como martillo que quebranta la piedra, sea transformando nuestras vidas en este día y permitiéndonos ver la gracia del amor de Cristo en favor de nosotros. Y también te damos gracias por lo que nos das cada día, por el techo, por la familia, por los alimentos, por la salud y aún por las pruebas y las dificultades por las cuales pasamos, Señor, porque con ellas pules nuestro carácter y nos enseñas a depender de ti, Señor, y quitas aquello que no es tuyo y renueva nuestro entendimiento cada día. Te pido estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 5. Ya hemos estudiado los primeros 18 versículos. En la enseñanza pasada vimos que Pablo exhorta a los hermanos de Galacia en los versículos 16 y 17 a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice Pablo. En esta ocasión vamos a empezar a considerar los versículos 19 al 21 del capítulo 5. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos pecados mencionados por el apóstol Pablo en este pasaje son los pecados que en general caracterizan a toda la humanidad no redimida, que vive bajo los designios de la carne. Pablo menciona explícitamente en este pasaje 17 clases de pecado. Esta lista de pecados puede dividirse en 3 categorías: pecados sexuales, pecados religiosos y pecados sociales o relacionales. En el verso 19 encontramos el primer grupo o la primera categoría de pecados, que son los pecados sexuales. Estos pecados que menciona el apóstol Pablo son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. En el verso 20 encontramos la segunda categoría de pecados que menciona Pablo, y son los pecados religiosos. Pablo menciona aquí 3 pecados: idolatría, hechicerías y herejías. Y en los versículos 20 y 21 encontramos la tercera categoría de pecados que menciona Pablo en este pasaje, y son los pecados sociales o relacionales. Estos pecados que menciona Pablo en este pasaje son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estos son entonces los 17 pecados mencionados por Pablo en este pasaje, divididos en estas 3 categorías: pecados sexuales, pecados religiosos y pecados sociales o relacionales. En esta mañana vamos a considerar los pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Y quiero que disponga su corazón para que meditemos en esta categoría de pecados y nosotros desechemos estos pecados si los estamos cometiendo y enseñemos a nuestros hijos y a nuestros familiares por la palabra de Dios que no es correcto andar en estos pecados, porque no son conforme a la voluntad del Santo Espíritu de Dios. Entonces, amables oyentes, vamos a considerar el primer grupo, los pecados sexuales que menciona Pablo en este pasaje: adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Amables oyentes, aunque estos 4 pecados en cierta manera tienen un significado diferente, todos tienen algo en común, y es que todos son una desviación de la voluntad de Dios en cuanto a la práctica sexual. La maldad dentro de la esfera del sexo era y es hoy en día un rasgo característico de la vida de las personas sin Cristo. El primer pecado que menciona Pablo en este pasaje es el adulterio. Adulterio significa ayuntamiento sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Adulterio implica corromper o echar a perder lo puro, lo auténtico. El pecado del adulterio es tan grave que Dios lo incluyó en la lista de los 10 mandamientos. Por eso Pablo lo pone en primer lugar en la lista de las obras de la carne mencionadas aquí en este pasaje de Gálatas 5. Y Pablo lo pone en primer lugar porque este pecado atenta directamente contra la institución más sagrada y pura que Dios ha creado. Me refiero al matrimonio y a la familia. Esta obra de la carne, el adulterio, ha traído tantas desgracias al género humano como los divorcios, familias destruidas, patrimonios familiares acabados, hijos resentidos y abandonados. La historia de la Biblia nos muestra, por ejemplo, que el adulterio de Abraham, que el adulterio de David trajeron grandes consecuencias a sus familias y a su pueblo. Por eso debemos evitar esta práctica pecaminosa y destructiva tan común en nuestros tiempos, que ha traído tantas desgracias y tristezas a nuestra sociedad. Un famoso pastor una vez dijo con respecto al adulterio: si estando casado miras a una mujer la primera vez, no hay problema. Estás utilizando el sentido de la vista. Si la miras una segunda vez, estás permitiendo ser tentado por el adulterio. Y si la miras una tercera vez, has abierto tu corazón al pecado y has adulterado de corazón. Por eso Cristo dijo: si miras a una mujer para desearla en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella. Amables oyentes, este pecado que acabo de mencionar y que acabo de describir es una plaga en nuestra sociedad, porque destruye las familias, porque destruye los hijos, porque destruye el matrimonio. No es correcto que un hombre casado tenga otra mujer diferente a su esposa, y no es correcto que una mujer casada consiga otro hombre o tenga una aventura con otro hombre que no sea su esposo. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 4: no tiene potestad el marido sobre su propio cuerpo, sino la mujer, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. De manera pues que Dios establece en su bendita palabra la fidelidad conyugal
del uno al otro hasta que la muerte nos separe. Si alguien comete adulterio, está andando en los deseos de su carne y está atrayendo sobre sí maldición y juicio de Dios sobre su vida. Y si tú lo estás cometiendo en este día, debes arrepentirte, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a su cónyuge y volver al camino de rectitud que dejaste por dejarse llevar por el deseo de su carne. Tal será la gravedad de este pecado que Dios en su palabra considera el adulterio como un pecado digno de ser castigado con pena de muerte. Noten lo que dice en Levítico capítulo 20, verso 10 en el Antiguo Testamento. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Claramente la Escritura nos dice aquí que el adulterio era condenado y es condenado por la palabra de Dios como un pecado digno de ser castigado con la pena de muerte. ¿Por qué razón? Porque el adulterio atenta contra la institución más sagrada que Dios ha creado en el universo, el matrimonio y la familia. En Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 33 dice: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Amables oyentes, este pasaje es supremamente contundente y nos dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es una persona sin sabiduría, porque esa persona que comete adulterio está corrompiendo su alma, está atentando contra sí mismo y contra sus hijos, contra su familia, contra su esposa, la cual es su propia carne. Dice que el acto del adulterio solo trae heridas y vergüenza, y esa afrenta o ese pecado nunca será borrado, porque deja heridas tan profundas que son muy difíciles de perdonar. Así es que, amable oyente, lo que está haciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al mencionar el pecado del adulterio, en primer lugar, en esta lista de las obras de la carne, es enseñando a los hermanos de Galacia y a todos nosotros a preservar el matrimonio y la familia, porque el matrimonio y la familia entre un hombre y una mujer es la institución más sagrada que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. Ella es la base fundamental de una sociedad. Si la familia se corrompe, todo lo demás se corrompe. Se corrompen los hijos y se corrompe, por ende, toda la sociedad y aún la iglesia. Y el segundo pecado sexual que menciona Pablo en esta lista es la fornicación. Fornicación significa tener relaciones o prácticas sexuales sin estar casados. Esta palabra, fornicación, viene de la palabra griega porneia, de donde se deriva la palabra pornografía o prostitución. Esta palabra está compuesta por dos frases: porno, que significa prostituta, y grafía, que significa describir. Por tanto, pornografía significa descripción de una prostituta. Y en el latín, esta palabra, fornicación, significa visitar un burdel. Amables oyentes, esto es supremamente grave, porque indica que una persona soltera que tiene relaciones sexuales sin estar casado se prostituye porque está utilizando su cuerpo y sus órganos sexuales para el placer ocasional sin compromiso, tal como cuando un hombre va a un burdel a satisfacer sus deseos sexuales con una prostituta. Por tanto, la fornicación es el sexo sin compromiso, que se realiza solo por placer egoísta y nada más, lo cual es pecado grave a los ojos de Dios.
esta obra de la carne ha traído muchas desgracias a la sociedad, a la familia y a la iglesia, al igual que el pecado del adulterio. Esta obra de la carne, la fornicación, ha traído embarazos no deseados, contagios de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y el SIDA, que tanto está afectando a la juventud y a nuestra sociedad en nuestros días. Ha traído falta de compromiso en el hombre y la mujer para formar un hogar, porque el hombre y la mujer no quieren tener ninguna relación de compromiso serio, sino que quieren disfrutar de su sexo y cada uno después para su casa sin tener compromiso, solamente satisfaciendo los deseos de su carne, como cuando un hombre satisface sus deseos sexuales con una prostituta. Nada más. Además de esto, amables oyentes, como la fornicación hace que hayan embarazos no deseados, entonces los niños nacen y crecen sin una familia constituida, lo que hoy se llama la gran comunidad de madres y padres solteros que han tenido sus hijos producto de la fornicación. Por lo cual los niños crecen dentro de una familia no constituida de la manera como Dios la ha establecido, sino con la carencia de una figura paterna donde padre y madre deben levantar a sus hijos en amor, brindándoles el cariño paternal y el cariño maternal tal como Dios lo ha establecido en una pareja constituida. ¿Y por qué pasa esto? En primer lugar, porque la gente no tiene a Cristo ni el conocimiento de su salvación. Y por tanto, la gente sin Cristo hace lo que le viene en gana, conforme a las inclinaciones de su perverso corazón. En segundo lugar, pasa esto porque los que dicen ser cristianos realmente no lo son, y viven vidas de pecado continuo, tomando el nombre de Dios en vano, burlándose del amor de Cristo. Para acabar de completar esta maldad u obra de la carne manifestada en la fornicación, el sistema ideológico del mundo promueve la fornicación a los cuatro vientos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la prensa, en la televisión, en las redes sociales, en el cine, en el internet. Promueven la fornicación bajo el eslogan: tenga sexo seguro, usa el condón y disfruta tu sexualidad. Lo importante es no quedar embarazada, lo importante es no contaminarse del SIDA o de la sífilis. Si tú usas condón, disfruta tu sexualidad, no importa si ofendes a Dios, porque la sociedad de nuestros días está de espaldas a Dios y no le importa nada los mandamientos ni los preceptos morales de la santa y perfecta ley de Dios. Todo esto, ¿por qué? Porque no conocen a Cristo y están de espaldas a Él. Lamentablemente, esta es la condición de nuestra sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios dice, por boca del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 1 y 2, lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Claramente la Escritura nos enseña aquí que a causa de las fornicaciones, Dios estableció el vínculo sagrado del matrimonio. Los jóvenes y las mujeres deben procurar casarse, tener su propio esposo, tener su propia esposa, para que no ofendan al Señor. El sexo no es pecado, siempre y cuando se realice dentro de los límites y los marcos establecidos de la palabra de Dios. En este caso, el matrimonio. Los hombres y las mujeres deben casarse y tener su hogar, y dentro de su matrimonio y su hogar, tener las relaciones sexuales para dar buen ejemplo a sus hijos y a la sociedad. Esta es la perfecta voluntad de Dios para el hombre. Pero lamentablemente el hombre hace todo lo contrario. En lugar de casarse, fornica y no tienen compromiso el uno con el otro, acarreando las consecuencias de haber violado los mandamientos de Dios. Porque nadie puede burlarse de Dios
nadie puede cometer pecados sin que traiga sobre su vida consecuencias. Y una de las consecuencias más graves para los fornicarios es la destitución del reino de los cielos en el día de su muerte. El apóstol Juan advirtió claramente acerca de esta verdad en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos claramente aquí en esta lista de pecados que menciona el apóstol Juan, que los fornicarios también serán excluidos del reino de Dios si no se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo como el único medio de su salvación. Y por último, en esta lista de pecados sexuales, Pablo menciona la inmundicia y la laxivia. La inmundicia tiene que ver con todas las prácticas sexuales aberrantes, contrarias a la naturaleza humana y a lo establecido por Dios, como homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, masturbación, películas pornográficas y en general toda práctica sexual contraria a la naturaleza establecida por Dios. Y luego Pablo menciona la laxivia. La laxivia son pensamientos, pasiones, deseos incontrolados que se manifiestan en miradas, movimientos, señas, palabras lujuriosas que conllevan a los hombres y mujeres a cometer toda clase de inmundicia sexual sin importar sus consecuencias. Por eso el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:14 que hay algunos que tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, es decir, sus corazones están llenos de laxivia, lo que nos indica que esto es un pecado grave, porque los pensamientos de los hombres los llevan a cometer toda clase de impureza sexual. Entre ellos, como les decía anteriormente, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo o el tener sexo entre un humano con un animal. Todas estas cosas entran dentro de la inmundicia y la laxivia. Apetitos sexuales que no son controlados por el Espíritu Santo, sino que dan rienda suelta a los deseos de su carne. Y Pablo entonces aquí menciona que estas son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia, pecados sexuales, los cuales Pablo menciona que son muy comunes en la sociedad de nuestros días. La fornicación, el adulterio, la laxivia, la inmundicia se practican hoy en día como algo normal dentro de la sociedad, sin importar las consecuencias que esto les traiga, sin tener en cuenta los preceptos morales de la bendita palabra de Dios, la cual juzga todas estas cosas. Pero si nosotros realmente hemos creído en Cristo de corazón y le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros y nos ha dado una nueva naturaleza, y por lo cual si antes cometíamos estos pecados, nos hemos arrepentido por el Santo Espíritu que nos fue dado y nos hemos apartado de esa maldad y ya no andamos bajo los deseos de nuestra carne, sino haciendo la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le invito a que confíe en Él y descanse en Él y limpie y borre sus pecados de adulterio, de fornicación, de inmundicia o de laxivia, que tal vez muy seguramente usted ha cometido o está cometiendo, y que si lo sigue cometiendo será destituido de la gloria de Dios y echado al lago de fuego el día del juicio final. Ven a Cristo, porque solo en Él encontrarás perdón y limpieza para vuestra alma y podrá ser aceptado en el día del juicio delante de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa para seguir estudiando la bendita palabra de Dios. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.